Ustedes saben que los artistas, los escritores en particular, pero los artistas en general, no tenemos una relación muy buena ni muy natural con la comunicación. Recién decía, daba como ejemplo, ¿no? A propósito de la entrevista de la revista Noticias, que uno escribe un libro de 300 páginas y además tiene que comunicarlo, ¿no? Es decir, como si esas 300 páginas y esos miles de caracteres no se expresaran por sí mismos, ¿no? Pero bueno, es muy difícil para un escritor, insisto, en particular, y para un artista en general, hablar de su propia obra y comunicar su propia obra. Ni hablar cuando se trata, que yo, en el caso de los escritores, que tenemos un perfil ya, digamos, más anclado en esto, que también parece ser una palabra insultante para muchos artistas, que es el mercado. Cuando estamos más o menos en el mercado, bueno, las editoriales se encargan en general de la prensa, de la difusión, de la comunicación. Pero la mayor parte de los artistas en general tienen que arreglarse, digamos, por ellos mismos, ¿no? Cómo comunicar, en principio, cómo dar a conocer que han escrito un libro, que han sacado un disco, digo yo todavía, ¿no? Un álbum, o una artista plástica, como es su caso, digamos, cómo dar a conocer que hay una obra nueva y cómo explicarla. Bueno, hay una persona que precisamente se encarga de este eslabón tan difícil que es entre el artista y el público, ¿no? Y cómo explicar esa obra. Eh, Agus Calcaño es fundador de Scorpio y de Semilla Art, que son dos agencias especializadas precisamente en redes sociales y en desarrollos de negocios digitales para músicos, artistas visuales, proyectos culturales, escritores. Y él desde el 2000, o sea, ya viene de lejos, desde antes de las redes sociales, digámoslo, crea precisamente páginas de arte, de música, y desde 2008 trabaja con más de 100 cuentas de proyectos culturales en redes sociales. Y estamos en contacto precisamente con Agus para que nos cuente, ¿no? un poco acerca de esto tan misterioso para nosotros los artistas, que es la comunicación. Agus, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola Fede, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, che, muy bien. Y también vamos a decirlo, desde hace un par de semanas largas también le hemos pedido a Agus que se ocupe un poco de esto que para mí es tan difícil, que son las redes sociales. Bueno, contanos desde tu punto de vista cuáles son las dificultades con las que se encuentran en general los artistas precisamente para dar a conocer, para hablar de sus propias obras y para darle, digamos, un sentido finalmente comercial, ¿no? Porque viste que existe este prejuicio en el arte de que el mercado es mala palabra. Totalmente. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿viste? Yo hoy, en el año, como vos decías, estoy desde el año 2000 haciendo, en realidad, mira, el otro día pensaba, entré a internet en el año 1994, o sea, para que se Pionero. imaginen la Claro. edad que Qué tengo, grande, Agus. 1994, y la verdad Antes es que Mark que Zuckerberg. antes que Mark Zuckerberg, capaz que tenía 2 años Mark Claro. Zuckerberg, Yo no tenía ni y celular en esa Agus lo época. estaba esperando con el asadito a Mark Zuckerberg cuando Claro. llegó a Mark Zuckerberg. Y sí, yo tenía un amigo que cuando vino la pandemia me decía, vos estabas en Zoom, me dice, desde la época de Cemento, me dice el chabón de Brasil. Claro, Muy totalmente. bueno. Y bueno, y creo que algo sí cambió mucho a partir de la pandemia, más allá de mi relación personal con esta actividad de tratar de llevar a los artistas, viste, al mundo digital. Nosotros hicimos en los 2000, viste, un montón de páginas web, cosas, si buscan en internet van a encontrar cosas ridículas. Hicimos animaciones con Flash, hicimos una galería, me acuerdo, de los museos de la Ciudad de Buenos Aires, que era una cosa con Flash que la ves ahora y ni me imagino cómo sería, viste, una Claro. cosa casi Sí, ridícula, Flash es pero una que bueno, era tecnología la que desapareció, tecnología, ¿no? una tecnología totalmente obsoleta. El otro día estaba con un chico en una consultoría y le digo, un artista visual joven, y le digo, bueno, porque hicimos no sé qué con Flash, y me mira el pibe y le digo, ¿no sabes lo que es Flash? No, me Claro. dice, ni idea. Entonces, bueno, lo que noto es, donde yo noté un gran punto de inflexión fue a partir de la pandemia, ¿viste? Claro. Siento que la irrupción, digamos, del mundo digital concienció para bien, creo yo, en esto que estás diciendo vos, que para mí la palabra mercado es clave en lo que estamos hablando, Ujú. concienció un poco al artista en esto de decir, bueno,
para mí hoy son tres ejes, ¿viste? Que se alinearon, tres planetas, digamos, que se alinearon en el mundo de los artistas y las redes, que son estos tres que voy a decir. Uno, la idea de negocio, ¿viste? Como, ¿cuál es tu plan de negocio? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Pero realmente, ¿viste? De cara al mercado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás ofreciendo? Creo que hoy hay muchos más artistas que antes comprometidos en entender que el arte puede ser, primero que te puede dar de comer, que podés realmente, tenés hoy herramientas en el arte, y cuando hablo de arte hablo de música, hablo de escritura, hablo de artes visuales, hasta te hablo de actores, hasta te hablo de comediantes. Yo trabajé con todo tipo de artistas. Hasta trabajo con un artista de fuego que hace shows que escupe fuego y hace shows así como multitudinarios, de todo, Muy de bueno. todo tipo. Y sí noto a partir del 2020, digamos, que hay una conciencia mayor de que existe un negocio detrás del arte y que hay que hacerse cargo de que es así y que siempre fue así. Claro. Yo a Claro, veces pero en vos los sabés que cursos, eso es un tema, digamos que yo no sé en qué momento, digamos, se metieron los preceptos religiosos y morales en el arte. Vos sabés que es muy frecuente. Mira, yo cuando una vez me tocó, hace muchos años de esto, participar de una mesa redonda de escritores con público, y había un escritor de la vieja, un gran escritor, voy a mencionarlo, Andrés Rivera, ya falleció hace algunos años, gran escritor, Andrés Rivera. Cuando yo terminé de hablar, empezó a hablar con muchísimo desdén y me miraba a mí, ¿no? De aquellos escritores que escriben para el mercado y que para el mercado. ¿Viste? Me decís, perdóname, ¿viste? Le dije a Andrés Rivera, vos no estás obligado a publicar un libro. Si publicás un libro, ya estás en el mercado. Es decir, estás en el mercado de los libros, estás en el mercado editorial, estás en el mercado. O sea, la otra opción es no publicar. Y está muy bien, como hacen tantos artistas, tantos escritores, que no dan a conocer su obra. Ahora, si estás en el mercado, estás en el mercado igual que yo. ¿Entendés? exacto. Vos estás en una mesa y probablemente yo esté al lado tuyo. O sea, estamos en ese mismo lugar que se llama mercado. ¿Por qué crees que sucede esto en el arte de que está tan... Porque después Andrés Rivera, dicho por los mismos editores, era el primero en ver cuánto había vendido, ¿viste? Y con justa razón, por supuesto, porque de eso vivía. ¿Por qué existe, digamos, esta visión tan negativa del mercado en general en los artistas? Bueno, me resulta una pregunta desafiante. Siento que es una característica que se dio. Yo lo recuerdo, yo siempre lo recuerdo así. Mm. Yo lo recuerdo de chico, yo hago arte y música y siempre estuve involucrado en el arte, la verdad, desde muy chico, y siempre recuerdo un desdén, como decís vos, ¿Viste? hacia el mercado, pero también recuerdo pensar, y lo sigo pensando hoy, de decir, pero espera, Picasso no Total. era un marketer, no era un Sí. tipo del mercado, no estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. ¿Qué hacía en París? ¿Por qué estaba en París? ¿Por qué no estaba, qué sé yo, en un lugar donde no había ningún otro Sí, en artista? África. Mira, Bueno, te cuento una anécdota personal. Vos sabés que mi abuelo era pintor, un pintor húngaro muy, muy prestigioso, posimpresionista, y él compartió atelier con Picasso en París cuando los dos eran muy, muy jóvenes. Y precisamente él detestaba, digamos, la obra de Picasso, y tenía esta misma visión, ¿no? Es decir, era el momento de la ruptura del posimpresionismo, qué sé yo, y de alguna manera, no sé si lo decía con esas letras, pero lo acusaba de trabajar para el mercado. Bueno, ahí lo tenés a Picasso y lo tenés a mi abuelo, pero que, absolutamente. ¿entendés? Te diría para no esquivar la pregunta, digamos, te diría que le veo una doble faceta, ¿viste? Por un lado, por ahí es medio duro lo que voy a decir, pero un cierto grado de resguardo, encubrimiento, como decir, bueno, no, yo no gano guita porque no estoy en el mercado. Claro. Como que si no compito, Claro, aparte tampoco no gano pueden guita porque decir, soy demasiado auténtico con lo que hago, entonces no. claro, soy No, pero está bien lo absolutamente. que dice Agus. Claro. Está bien, ¿no? Al bajarse de esa carrera, es como que él ahora, si le va bien, bárbaro, ¿viste? Decir, no, pero está muy bien lo que decís, y yo no lo había pensado en esos términos. Decir, claro, como yo no estoy acá, digamos,
es como que no te toca, ¿entendés? Como que Mucho tenés más ese... difícil de fracasar. Bajar Claro. las expectativas y a partir de ahí todo es ganancia. Claro, Claro, claro. Yo lo que veo en la práctica hoy, lógicamente ustedes tienen que ver que los artistas que se van a acercar a mí son artistas que sí tienen una visión de mercado, que tienen una visión de construir una marca, que sí, tienen hay una que decir que visión... hay músicos que le está manejando las redes sociales a Gus, que tienen millones de seguidores en Spotify, por ejemplo. Sí, de Millones. todo. Hemos hecho, Sí, la verdad que de todo. Nosotros hicimos canales de tele, son muchos años, ¿viste? Del claro. 2008 hasta hoy. Y lo que noto es un poco eso, que hay un cambio por un lado, que el artista está más vinculado a este concepto de decir, bueno, me expongo, ¿viste? Me expongo al mercado, busco una Claro. estrategia. El segundo punto te decía, como el plan de negocio o el modelo de negocio. El segundo es la comunicación, entender que también el artista, que esto a veces se desdibuja, pero para mí es importante, el artista tiene algo para decir. Claro. Claro. Y eso no es menor en una época de banalidad y de decir cualquier cosa o subirte un trend y salir. Los políticos que han chocado, y los hemos visto y nos hemos reído todos, de ver chocar políticos en TikTok por querer Ajá. estar en la moda y en la onda, qué sé yo, Claro. es porque realmente no tienen nada que decir. Pero Vamos un a artista, dar solamente las iniciales, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, pero muchos, pero no solamente, muchísimos claro, otros hemos visto. Yo he visto miles que decís, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? claro. Y con los artistas a veces pasa que decís, si vos ya tenés algo para decir, se supone que sos una persona que hace, que quiere expresar algo, que tiene una formación o que tiene un concepto, tiene algo detrás, ¿para qué quieres salir haciendo una pavada en internet? Entonces, el segundo punto para mí es ese. Y el tercero es, y esto sí que es nuevo, creo yo, el tema del manejo del tráfico y las audiencias. Esto sí es algo nuevo, ¿ves? Que no, me cuesta un poco verlo en el pasado. O sea, como que en el pasado era algo, si querés, difuso, que hoy es muy claro. Que es, vos hoy podés hablarle a una señora de entre 35 y 37 años que le gusta David Bisbal y Keren Macramé. Y vos podés dirigir tu contenido para que esa persona específica escuche lo que vos propones. Maravilloso. Y que la semana Es pasada compró en tal supermercado. absolutamente. Nosotros, si yo te cuento campañas, te puedo hablar horas, porque hace mucho que lo hago y te caes de culo, porque realmente tenemos a veces un nivel de especificidad que no lo podés creer Claro. y lo corroborás en la práctica de que es así, ¿viste? O sea, vos dirigís el tráfico, digamos, dirigís la gente. Yo siempre doy este ejemplo, digo, vos estás en la avenida 9 de Julio y te parás en la avenida 9 de Julio y te pones a cantar. El 99% de los que pasan no les importa en absoluto lo que vos haces. Suponete que vos haces, no sé, chacaré, cantas una chacarera en la 9 de Julio. La gente pasa, son millones, pero es un público totalmente indiferenciado. Claro, total. Ahora, si vos pudieras ir al Festival Nacional de Chacarera y Claro, pararte ahí, la gente te va a escuchar de otra manera. total. En esto que decías, el tercer punto que me parece fundamental y capaz lo más novedoso y en lo que te destacás tanto vos también, está un poco derribar lo que hablábamos antes, que era el artista reniega del mercado. Bueno, antes el artista renegaba del mercado porque era el artista y en su relación intermediada con la galería, el artista en su relación intermediada con la editorial, la discográfica, etcétera. Ahora el artista tiene en sus manos, por un lado, las redes como forma de, digamos, comunicacional de llegar directamente al público deseado, como marcabas vos recién, y además esta posibilidad de generar contenido mucho más barata que lo que era antes, ponerse a hacer un videoclip profesionalmente. Puede tener que ver con esto también que los artistas estén ingresando digamos, con otra cabeza todo esto, me imagino, ¿no? Total, ese es un temazo el que decís. Por un lado, el otro día leía que en el año 2024 aumentó la venta de arte online un 60% en el mundo. Claro. Eso por un lado. Claro. Pero justo en el arte visual es muy claro, ¿viste? Tal vez, bueno, en la música también pasa. Sí. Vos tenés, el arte visual lo que tiene, el arte plástico, las artes visuales en general tienen un cuello de botella que son estos, que además tienen características que todos conocemos, características socioculturales, socioeconómicas específicas, que son los marchands, las galerías, etc. Vos de alguna manera, con estas herramientas de internet, digamos, de las redes, podrías o podés
saltearte estos intermediarios. Digamos, vos podés vender tus libros de manera directa, podés vender tus obras sin pasar por una galería, ni una feria, ni una muestra, ni nada, podés vender tu música de manera directa. Eso es verdad, pero hago dos salvedades. La primera, que la potencia que siguen teniendo esos actores tradicionales, creo que todavía tiene vigencia. Tiene vigencia en parte por el concepto también de prestigio, ¿viste? Sí, lo que te valida, En el- digamos. y no es lo mismo estar en el Museo de Arte Moderno que estar en la esquina de tu casa vendiendo cuadros. Y no te olvides que en el caso del arte visual, particularmente, la obra vale por el artista y la obra se valoriza por lo que el artista vale. Seguro. Que eso es todo un juego que podríamos hablar un Sí, sí, montón. sí. 2 programas Si más. les interesa ese tema, Sí, sí. está Antonio García Villarán, el youtuber, siempre habla de eso. Y es muy interesante cómo se trabaja en el mercado del arte para valorizar una obra en función, lógicamente, de quienes coleccionan esa obra. Claro. Eso por un lado. Pero por otro, también es verdad que hay un... Me pasa, por ejemplo, les voy a decir algo muy concreto. Yo estoy acá con ustedes, es una radio. Yo capaz que hago un video en internet y tengo muchas más visualizaciones que lo que puedo tener acá en la radio. Bueno, Pero no, yo no, digo que no, voy no a creo una que radio y todo el mundo resulte me tan fácil. Mirá que felicita. esta radio tiene una audiencia impactante. Estamos ahí palo a palo con Pero Radio aunque Mitre. sea la que sea, incluso Mirta Legrand, vos lo sabés muy bien. Sí, sí. Inclusive así, vos podés tener más alcance. Pero el lugar en el que, en nuestra cultura, el lugar que todavía ocupan esos comunicadores, vos lo sabés muy bien, vos vas a Mirta Legrand y te crecen 5.000 seguidores, Sí, y obvio totalmente. que vos podés hacer una publicidad y crecer 5.000 seguidores también. Claro. Pero hay algo del prestigio de la tradición, digamos, que creo que todavía tiene mucho peso. Y en el caso de la música, en particular, que es la industria más grande de las industrias culturales, por lo menos de estas que estamos hablando, o de las con las que yo trabajo, es por lejos, es el 90% de la industria cultural. El peso de los grandes actores de la música, básicamente Spotify y después todos los grandes sellos, sigue siendo enorme, 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 sobre todo en la potencia en la potencia de generarle un alcance incomparable con cualquier otra herramienta, ¿viste? O sea, que lo que quiero decir es, el alcance que tiene un artista mainstream a través de las plataformas y de las discográficas grandes y de la industria, digamos, de la gran industria, es incomparable con lo que vos podés hacer. Tanto es así que yo hasta inclusive siempre digo que son casi como industrias paralelas, ¿viste? La Claro, industria del artista mainstream, de la industria, sobre todo en los músicos, del artista emergente, claro. ¿viste? La curva, la manera en la que tenés que comunicar, la manera en la que generás, eh, eh, tráfico, Claro. cómo traes a la Bueno, pero gente. hay otra cuestión fundamental, digamos, que nos pasa a nosotros los escritores en particular y a los artistas en general, que es si conviene o no conviene exhibirse más allá de la obra. Vos tenés, por ejemplo, en literatura, César Aira no da entrevistas, directamente no aparece en la prensa, y bueno, no le va mal. No sé, en la música tenés el caso del Indio Solari, que no da entrevista, por lo menos no daba ninguna entrevista, no le va nada mal. Y es algo que muy a menudo nos preguntamos, ¿no? ¿Conviene hablar más allá de nuestras obras? No, es algo que de verdad no lo tengo claro. Bueno, yo ahí lo que te diría es, lo que está de fondo en lo que me estás planteando es, ¿realmente las redes sociales son medios o son espacios? Claro. Porque si las redes sociales es un medio, como decir un diario, un periódico de la Mm. vieja época, y bueno, puede ser, das, no das entrevistas, es como el concepto de medio. Pero yo creo que las redes tienen una dimensión espacial, ¿viste? Un espacio digital, pero un espacio al fin, y cada vez menos digital. Porque pasa todo por las redes, pasa el Claro. amor, pasa el deseo, pasa el comercio, pasa todo, ¿viste? Qué Entonces, interesante lo que está. La verdad que es interesante porque, claro, puede ser más, no un medio, sino una plataforma donde vos desarrollás de última qué sé yo, tu Spotify, no sé si es una red social o no, a priori yo diría que no, pero ahí tenés una plataforma, digamos, donde uno puede escuchar música. yo conozco muchos músicos que no tocan en vivo, Claro, que se dedican a las redes. claro.
¿me entendés? Que son creadores, lo que se llaman creadores de contenido, ¿viste? Es una piba, busquen una chica con la que trabajamos, One Geisha. Ella igual toca en vivo, pero si ves los contenidos, es re lindo lo que hace también. Y vos la ves a ella y decís, claro, su escenario son las redes también. Claro. Y vos podés ser un escritor, no sé, por decirte, estos pibes que leen poesía, ¿viste? O cosas así, obviamente más performáticas, o humoristas, que en el fondo las redes son tu escenario también. Claro. Entonces, Es interesante esto que planteas por varias razones, y esto ya tiene que ver con el contenido, con qué muestra uno en las redes sociales, porque a mí me pasa eso y yo la verdad es que no me siento muchas veces muy cómodo en las redes sociales porque no sé qué hacer. ¿Viste? Como decir, si vos me pones a escribir, yo escribo. Es decir, te escribo un cuento, Sí. te escribo una novela. Ahora, puesto, digamos, en una red social, no sé, te juro que no tengo idea qué hacer y no sé si lo que hago está bien o mal. ¿Qué le decís qué me decís a mí, concretamente, frente a estas inquietudes? Mira, yo creo que primero que es un aprendizaje que no es individual, o sea, que es individual, pero que también es un aprendizaje colectivo, y me refiero, cuando digo colectivo, estoy pensando en el concepto de prosumidor, ¿viste? En la idea de que el que te consume también produce, el que te consume también está en construcción respecto de vos, no solo respecto de sí mismo, sino respecto de cómo percibe lo que vos estás mostrando, ¿viste? Eh, yo veo, por ejemplo, muchos profesionales que se empiezan a mostrar en redes, ¿viste? Psicólogos, coach, gente de distintos palos, ¿viste? Uh-huh. Profesores de literatura, de todo, ¿viste? Que se empiezan a mostrar. Y un poco lo que yo reflexiono, ¿viste? O trato de procesar también para mí mismo y para mi propia exposición en redes, que no es mucha, pero que también es esto de decir, bueno, tal vez lo que antes era que vos tenías que ir al Congreso Argentino de Psicología Mm. y tomarte un champán con el doctor no sé cuál o el licenciado no sé qué, Mm. hoy son las redes también, ¿viste? Claro. Y es una trama que es de orden social, no es solamente, por eso insisto con esto del espacio y no el medio, ¿viste? Claro. Que es del orden social y que hay que ir aflojando. Yo concretamente, ponele a vos, recién veía ese video tuyo de diciendo, miren el estudio, la verdad es que te veía bastante relajado y como que veo que de a poco también uno va diciendo, y a mí me pasa conmigo mismo también, Claro. que es tipo, bueno, che, vengan, hoy estoy en la radio, como que Claro. aparece ahí algo con lo que yo he trabajado mucho y me ha ido muy bien, por suerte, que es con las comunidades, ¿viste? Bien. Claro, ese es el otro gran tema, las comunidades, la creación de comunidad alrededor Claro. de lo que uno hace, de lo que a uno le interesa. Para habitar esos espacios también se requiere de comunidades con los que uno tenga algo afín, ¿no? Eso es lo que te ancla, ¿viste? Un poco y lo que te baja un poco. Yo creo, Fede, Mm. por ejemplo, que vos, en la medida en que tengas más gente de la literatura que te siga, y también más cómodo te vas a sentir. A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo un montón de gente de talleres, clientes de la membresía, yo tengo una membresía para artistas, y la verdad que cuando hablo, la respuesta que tengo es la respuesta de las personas que les interesa transitar su camino conmigo, ¿viste? En Total. definitiva. Es un Total. poco un concepto de, mira, hace como 10 años yo hice una página muy grande de Facebook que se llamaba Construir TV, que llegamos a 1.350.000 seguidores. Maravilloso. Y a partir de eso, como ese nodo, creamos un montón de comunidades, viste, paralelas. Por ejemplo, una comunidad que hicimos que era construir con madera, que era desbordante, 180.000 personas formaban parte de ese grupo, era un grupo Wow. de Facebook de 180.000 personas. Y era gente de toda América Latina, y era, por ejemplo, che, estoy haciendo este mueble, ¿qué les parece? ¿Cómo hacen para trabajar tal tema? Cuidado con las moladoras, ¿viste? No sé, Claro. temas Sí. específicos de la comunidad. Y Genial. realmente era algo, a mí me Es muy fascina. enriquecedor eso, es muy enriquecedor y para el camino del artista es genial porque te conecta con gente que está haciendo, con gente que está difundiendo, con gente que un día puede funcionar como un par, otro día te puede enseñar algo, otro día te puede pedir un favor y esa idea, digamos,
yo siempre digo que esta época te reconecta con algo más auténtico, como cuando eras estudiante, ponerle, a diferencia de otros momentos como los años 90, que yo sentía que en distintos espacios había unos niveles de competencia espectaculares, porque era como que si vos ocupabas un lugar, el otro no lo podía ocupar. No era que se podía duplicar ese lugar, que podía aumentar una audiencia, que podía aumentar el interés por lo que vos hacías. O estabas vos o estaba el otro. ¿Lo ves un poco así Ese también? es un temazo. Totalmente, totalmente. ¿Sabes con qué lo terminé? Siempre lo pensé. Después, durante un tiempo, pensé que era un hippie y que estaba mal pensar eso y que había que tener un concepto más de competitivo y comercial, hasta que empecé a trabajar con playlists. Claro. Nosotros hacemos campañas de difusión de playlists y trabajamos con una discográfica europea. Bueno, tengo un equipo de gente que labura la parte de publicidad de esas playlists y cómo llegar en todo el mundo y generar que en cada lugar haya audiencia para esas playlists. Medio un laburo medio técnico complejo, pero interesante. Y ahí, por ejemplo, una playlist es un clúster, ¿viste? Es como un Claro, nodo donde adentro hay temas que son tuyos, pero temas de otros también. claro. No es, entendemos, vos sos una discográfica, haces una playlist, pero adentro de la playlist, si no pones canciones que son de otros, tu playlist es menos valiosa, porque Claro. lo lindo es que haya cosas interesantes Y es como adentro. que se empuja entre Entonces, todos, ¿no? exactamente, entonces se da algo colaborativo que viene un curador, se llama, viene un curador y le dice a otro, che, mirá, tengo esta playlist donde podrían entrar tus temas. ¿Querés meter mis temas en tu playlist? Claro, esas son las cosas que te empiezan a dar como esperanzas de que este espacio digital genere mejores territorios para todos, ¿no? Porque finalmente me parece que se trata de eso, no se trata de un artista multimillonario y 100 millones de personas consumiendo lo que hace esa sola persona, sino que de alguna manera haya difusión de lo que hacemos muchos, ¿no? Y de distinta manera. Porque seguramente esos Sí, públicos sí. están también. Y no se puede copiar, ¿viste? Es interesante esto que hablamos de la comunidad porque te muestra un poco que hay una dimensión colectiva donde de alguna manera somos todos muy parecidos, hablando de artistas, y otra dimensión donde no podés copiar. Muchísimas veces nos pasó de que copiamos una estrategia para otro y no funciona para Claro. nada. Claro, total. Claro. Y tengo una pregunta más en función un poco de lo que venimos hablando siempre en este programa, que nos interesamos bastante por todo este ecosistema cripto y demás. ¿Cómo ves el tema de la Web3, este tipo de plataformas que combinan la criptoeconomía y todo lo que, digamos, monetiza en cripto el trabajo de los artistas? ¿Lo ves enriquecedor? ¿Ves que crece? ¿Ves que se estancó? ¿Cómo lo ves? Mirá, a mí me encanta. Yo estoy en cripto desde hace 10 años. Me pasó que, de hecho, Semilla empezó siendo Semilla NFT. Claro. Hacíamos Sí. Sí, proyectos de sí, nos impacto conocimos social. ahí, ¿te acordás? Nos conocimos ahí Claro, nosotros, sí. sí, sí. Empezamos haciendo proyectos socioambiental, de impacto socioambiental a través de NFTs. Sí, sí. Lo que yo siento con el espacio cripto es que a veces hay como grandes expansiones, como va a pasar con inteligencia artificial o como pasa siempre con cualquier producto nuevo o, eh, concepto nuevo, ¿viste? Pasó con el feminismo también, con muchas cosas pasa. Se expande, se expande, se expande, se expande hasta que llega un momento que es, realmente necesitamos usar esta herramienta o la estamos usando porque es lo que hay ahora y hay que usarla, ¿viste? Claro. Yo creo que en el caso de la Web3 tiene una gran virtud que es una tecnología que resuelve un problema que existe y que siempre existió, que básicamente, para ser así un poquito específico, es la trazabilidad y Ujú. la posibilidad de repartir ganancias de una manera automatizada Tal cual. y de cobrar, pagar y Y más transferir justa, en principio. de una manera descentralizada, ¿viste? Como esos tres focos, que son espectaculares, a mí me Agus, parecen... escúchame, nos quedamos sin tiempo y la verdad que esto da Uy, para, perdón. para una charla. No, da para una charla larguísima. Hay que decirle a la gente que Agus Calcaño vive en el Paraíso, no está cerca de acá, pero si algún día andás por Buenos Aires, venite acá al estudio, que de verdad que hay tantas cosas que nos quedaron en el tintero que nos encantaría profundizar. ¿Y cómo seguirlo? Y- Las redes Sí, de sí, Agus. sí, en principio, a ver, tu Instagram es @ScorpioRedes. Semish, Espera, hay una que es bueno, Scorpio Redes o semish.art. Semillart. bien, Semish.art. bien, bien. Entonces, En para. Semilla hay más cosas que en Scorpio. Scorpio es como más específico. Semillart es como Dale.
como que Scorpio es una unidad de negocio de Semillart. Bueno, escucha, y ya hay gente que está interesada, digamos, eventualmente en comunicarse con vos. ¿Por estos mismos medios se puede comunicar o algún otro medio? Absolutamente, pueden conectarse por ahí, me mandan un mensaje privado y ahí le contestamos y ya después quedamos por WhatsApp o hablamos. Dale. Bueno, Agus, un gustazo, de verdad Bueno, que es muchísimas un gracias por la placer conversar invitación. y un placer además porque yo estaba muy perdido con el tema de las redes sociales y le estoy empezando a encontrar un poquito el agujero a la aguja. Agus, abrazo Buenísimo. enorme, gracias. Un abrazo, gracias a Abrazos, Agus. ustedes. Chao, Saludos. chao.